esta arteria cística tiene también importancia porque forma parte del triángulo de Calot, que tiene importancia dentro del punto de vista quirúrgica. Este triángulo de Calot va a estar formado tanto por la arteria cística como por el conducto cístico y también por el conducto hepático común. En sí, las funciones por ejemplo, del árbol biliar va a ser transportar la bilis al duodeno, pero va a ser en tiempos específicos. También la función de la vesícula va a ser la de almacenar y concentrar la bilis. También se van a encargar de secretar moco en una cantidad de alrededor de 20 ml por hora para proteger de la acción lítica de la bilis a las paredes. Y también sabemos que secreta calcio cuando esta se encuentra, por ejemplo, la vesícula inflamada o cuando también hay una obstrucción del colédoco. Bien, tenemos la bilis. Sabemos que la bilis va a ser secretada por el hígado con una presión de 20 a 80 centímetros de agua, un volumen de 800 a 1500 centímetros cúbicos, un pH de 6 a 8 y una densidad de 1.001. Esta bilis va a estar formada en un 97% por agua, un 97% por agua, un 5% por sales biliares, 1% por sales inorgánicas y también va a estar formada por jabones, colesterol, fosfolípidos y lípidos en mínimas proporciones. Bien, tenemos los cálculos biliares. Sabemos que es muy poco común que existan cálculos biliares puros. La mayoría van a ser un resultado del colesterol, de pigmentos como las bilirrubinas y calcio. También puede haber el hierro, fosfatos, proteínas, carbonatos, mocos y restos celulares. Estos se van a clasificar por su ubicación y también por su constitución. Por su ubicación, si se ubican en la vesícula, se van a denominar colelitiasis y en el colédoco, coledocolitiasis. Estos pueden ser igual primarios y secundarios. Primarios cuando se forman en los conductos biliares extra o intrahepáticos y secundarios cuando de la vesícula viajan al colédoco. También por su constitución tenemos que pueden ser cálculos de colesterol, cálculos de pigmento y cálculos mixtos. Los cálculos de colesterol, como su nombre lo indica, van a estar formados en su mayor parte por el colesterol. Estos, como lo podemos observar en la imagen, estos son cálculos grandes, blancos, de superficie granulosa y generalmente solitarios. También tenemos los cálculos de pigmento. Estos van a ser formados en su mayor parte por bilirrubina con una mínima proporción de colesterol. El 50% va a ser radioopacos, van a ser múltiples, pequeños y pulidos. Y también tenemos los cálculos mixtos. Estos van a ser los más frecuentes y van a estar formados por colesterol, bilirrubinato de calcio. Estos van a ser pequeños, negros, múltiples y pulidos igualmente. Ya. Para la formación de estos cálculos tenemos que hay 3 mecanismos básicos que nos explican su formación, como por ejemplo las alteraciones físico-químicas de la bilis, el éxtasis biliar y también las infecciones. Por ejemplo, para la formación de los cálculos de colesterol, tenemos que, por ejemplo, aquí va a intervenir la solubilización del colesterol. Sabemos que el colesterol no va a ser soluble en una solución acuosa, pero sí en las micelas. Estas micelas van a estar formadas por sales biliares y fosfolípidos. Sin embargo, estas micelas tienen un límite y cuando ya el colesterol está en cantidades muy aumentadas, se van a venir a sobresaturar, haciendo que se precipite. Esta precipitación del colesterol puede producirse por un incremento sanguíneo y biliar del colesterol, como por ejemplo en una dieta rica en colesterol, hipercalórica, obesidad, embarazo, diabetes, hipotiroidismo o también con el consumo de fármacos como los anticonceptivos. También puede darse por una disminución de ácidos biliares en la bilis. Puede ser producido por factores genéticos, por un incremento de la absorción de las sales biliares por la mucosa, como por ejemplo en la colecistitis, por enfermedades intestinales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, o también la resección intestinal o el bypass ileal. Y también sabemos que en los cirróticos no se va a secretar esta bilis. Y también
también va a darse esta disminución de los ácidos biliares en infecciones por salmonela o también por Escherichia coli. Ya. También vamos a continuar hablando de lo que es la nucleación, que la nucleación no es más que el proceso de cristalización y acúmulo macroscópico del colesterol. Bien, tenemos que las vesículas que van a estar formadas por colesterol y fosfolípidos van a pasar a los micelios. Sin embargo, es importante saber que más fácil pueden pasar los fosfolípidos que el colesterol. Por lo tanto, si existe mayor cantidad de colesterol, este se va a venir a almacenar en vesículas remanentes, que luego van a pasar a formar las vesículas multilaminares, formando los cristales de colesterol. Esto va a ser favorecido por ejemplo, las glucoproteínas, las inmunoglobulinas, el transferián, también por un incremento del calcio biliar, también por alteraciones en la absorción y secreción, por un reflujo intestinal pancreático, por bacterias y por hongos. También tenemos su crecimiento. Su crecimiento se va a producir por dos mecanismos. Por un incremento del depósito de material insoluble precipitado en la interfaz bilis-cálculo y también por una fusión de cristales o cálculos que van a formar un conglomerado mayor. Esto va a ser para los cálculos de colesterol. En cambio, por ejemplo, para los cálculos de bilirrubina, va a intervenir la precipitación de las bilirrubinas. Esto se va a dar en la hemólisis, en una infección bacteriana, en donde produce una desconjugación de la bilirrubina o por un incremento de la concentración del calcio biliar. Esta infección bacteriana, por ejemplo, va a producir una desconjugación de la bilirrubina, que se va a unir con el calcio y se va a unir junto con la bilis y va a formar el bilirrubinato de calcio. También sabemos que otros factores que pueden intervenir es la estenosis biliar, la parasitosis o también la alteración del esfínter de Oddi. Ahí concluye mi exposición. Bien. Ya continúo yo. ¿Sí ven la pantalla? Ya, ahorita sí. Sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ya. Entonces vamos a continuar con la colelitiasis. La Si colelitiasis puedes es hablar un más... poquito más duro, por favor. ¿Ahí? Exacto. Sí, porque Ya. somos de Gonzanamá. Ahí mejor. Ya. La colelitiasis es la presencia de los cálculos en la vesícula. El 10% de la población lo padece, pero solo del 1 al 2% de estos pacientes van a presentar síntomas al año y el 10% de estos se van a complicar. Espérame que se trabó. Ya. Esta se recomienda la cirugía profiláctica en los pacientes asintomáticos, ya que en los pacientes, en los pacientes sintomáticos se recomienda la cirugía que es laparoscópica, pero en los pacientes asintomáticos se recomienda lo que es tenerlo al paciente bajo control, pero sin embargo en pacientes Andrea, una preguntita. que... Andrea, una preguntita. Sí. Esto sacaste del libro mío, ¿no es cierto? Sí. Verás, bueno, yo sí, no creo que en el video o no les dije, o sí les dije, ese libro fue publicado en el año de 2010. Entonces los conceptos, ¿sí? ¿Quieres hablar, Pablo? No. Estás levantando la mano. Ya, No estaba. ya, le estaba diciendo, verdad, es que estos conceptos ya han cambiado bastante. ¿Por qué? Porque hubo una revolución en la medicina y, por ejemplo, ya no se aconseja la cirugía en diabéticos hipertensos, por ejemplo. Ya no se aconseja la cirugía profiláctica. Entonces se vio que el riesgo-beneficio, como la clase que les daba anteriormente, estos pacientes ya no se operan. Pero en cambio se aumentaron otras. Por ejemplo, cuando un paciente se va a hacer una cirugía bariátrica, entonces, durante el procedimiento de la cirugía bariátrica puede sacarse la vesícula si tiene cálculos y si es que es asintomática, pero durante la cirugía. Entonces, esto les aconsejo que se actualicen en Savington, ¿sí? Porque al final vamos a tener una clase de recorderis y voy a poner énfasis en vías biliares. Entonces, hay algunas cositas aquí en lo de mi libro que ya está desactualizado. Si ustedes ven la bibliografía del 2000,
2017-2015, como Sabinson y Schwartz, ya la diabetes o los hipertensos ya no se opera. ¿Sí? Todavía persiste en el riesgo, por ejemplo, de la vesícula en porcelana o no funcionante que consiste en un riesgo para padecer cáncer o cálculos muy grandes de 3 a 5. Ya, siga nomás, Andrea. Ya. Entonces, aquí se menciona que la cirugía profiláctica se recomienda en los pacientes asintomáticos con riesgo, con alto riesgo. Con alto riesgo. Bien, el principal síntoma cuando estos cálculos causan obstrucción va a ser el cólico biliar. Este cólico biliar se va a presentar al momento que se cause la obstrucción del cuello biliar o del conducto cístico. Y debido a que la vesícula, al momento de que el paciente ingiere alimentos, sobre todo grasos, se va a contraer para secretar la bilis. En este caso, como está obstruida, va a evitar esta secreción y va a causar la contracción brusca de la vesícula, generando el dolor a nivel de lo que es el hipocondrio derecho y el epigastro, y esta tiene una duración de 30 minutos a 1 hora. También el paciente puede presentar náuseas y vómito por lo que son reflejos vagales, pero en esta patología tiene la característica de no presentar fiebre ni leucocitosis, ya que no presenta todavía inflamación. En cambio, en la colecistitis ya solo para recalcar esto, sí, espera un ratito, Andrea. Solo para recalcar, entonces el cólico biliar únicamente es la contracción y, como les decía, la inervación de tipo simpática y parasimpática, el reflejo vagal, solo dolor cólico, ¿sí? Cólico biliar, supongamos la sintomatología del cólico biliar, dolor, más náusea y vómito que puede ser desencadenado un reflejo vagal. Eso es el cólico biliar, porque no existen signos de itis. ¿De itis qué significa? Inflamación. Colecistitis, pancreatitis, apendicitis, diverticulitis. Aquí no existen signos que indiquen una respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son en estos casos? La fiebre, la leucocitosis, no existen en estos pacientes. Morfeo positivo, peor, ¿no es cierto? Entonces, cólico biliar únicamente se manifiesta por el dolor, puede haber náusea y vómito, pero no hay fiebre y no hay leucocitosis. ¿Está claro? El tratamiento es 100% quirúrgico del cólico biliar porque se puede repetir. De elección es la Colelab, ¿no es cierto? Y ahora sí vamos a entrar a la principal complicación de los cálculos, que es la colecistitis, itis, ¿sí? Itis. Sigan nomás. Ya, entonces la colecistitis no es más que la inflamación de la vesícula causada por lo que es la obstrucción de un cálculo, el cual no se va a desimpactar. Esta puede ser tanto aguda como crónica, y en las agudas tenemos lo que es la litiásica y la alitiásica. La litiásica es lo que les mencionaba, la colecistitis causada por la impactación de un cálculo. Esta patología presenta el 95% de las colecistitis agudas, y su fisiopatología nos indica que este cálculo va a generar lo que es edema de la pared vesicular, y esto va a llevar a lo que es una inflamación y posteriormente va a llevar a lo que es una infección. Bien, este edema o trauma de la vesícula va a causar lo que es lesión de las células epiteliales, lo cual va a liberar la fosfolipasa y la lecitina, la cual va a convertir, esta fosfolipasa va a convertir la lecitina en lisolecitina. Esta lisolecitina más las sales biliares, las enzimas pancreáticas y las prostaglandinas son las que generalmente ocasionan lo que es la inflamación local intensa. Cuando se absorbe el pigmento biliar y se comienza a secretar moco y calcio, se genera lo que se denomina hidrocolecisto. Y cuando se secreta ya lo que es un infiltrado celular intenso, sobre todo polimorfos nucleares, se denomina piocolecisto. También este edema de la pared vesicular va a causar lo que es colapso de las venas y de los vasos linfáticos. Y esto va a evitar que la sangre que llega a la vesícula se drene. Por lo tanto, se van a colapsar las arteriolas,
y esto va a causar lo que es falta de irrigación y por lo tanto zonas de isquemia. También a las 24 horas de haber iniciado todo el proceso, van a llegar bacterias a lo que es la vesícula por medio de lo que son arterias o la vía linfática o por vía ascendente, y estas son las que generalmente se presentan según su frecuencia. Son la E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterococos y bacteroides frágiles. A partir de aquí puede tomar dos caminos, ya sea una isquemia que viene a causar gangrena, necrosis, perforación y y por lo tanto peritonitis, o también esta vesícula puede causar un plastrón en los tejidos vecinos, en donde va a causar lo que es inflamación celular, sepsis, shock séptico y falla multiorgánica, terminando en lo que es la muerte. Y esto sobre todo se va a presentar en lo que son ancianos y diabéticos. En la clínica tenemos que el dolor en un inicio va a ser de tipo cólico, sobre todo, como ya les expliqué, en el hipocondrio derecho, también se puede presentar en el epigastro, y en una menor proporción se puede presentar en la zona lumbar. Ya cuando ha evolucionado y es un dolor, ya viene a convertirse en un dolor somático, y es por edema del peritoneo parietal. Esto se puede irradiar a lo que es la zona de la escápula. En el caso de se puede presentar también lo que son náuseas y vómito, y esto es por el reflejo vagal. También puede presentar hilio paralítico, se puede presentar sed. Esta por lo general se da por deshidratación, por los vómitos, por la fiebre o por el ayuno. La fiebre tiene la característica de ser menor a 38 grados centígrados, pero si esta viene a ser mayor, indica lo que es piocolecisto o perforación. En la palpación, en un inicio, la sensibilidad va a tener una leve sensibilidad. Sin embargo, cuando esta ya ha evolucionado, va a haber resistencia muscular y el signo de Murphy positivo. Se puede presentar peritonitis por lo que es el absceso de la vesícula, y también se va a presentar la ictericia. En el 25% de los pacientes se puede dar por inflamación del hígado, por edema del colédoco o por el síndrome de Mirizi. En el 12% de los casos se puede dar por lo que es coledocolitiasis, y esta es un indicativo grave y se lo debe investigar. Ya, hasta ahí es. Muy bien. Exacto. ¿Quién da ahí eso? Yo, doc. A ver. Eso. Ahí sí ven la pantalla. La pantalla sí, pero no hay de diapositivas. Bueno, ahí tal vez. Ahí está. Sí, ya. Sí. Bueno, continuando con el diagnóstico de la colecistitis, nos vamos a basar según lo que dicen los criterios de Tokio. Los criterios de Tokio son muy importantes debido a que nos ayudan principalmente al diagnóstico, pero también nos ayuda a identificar la gravedad de la colecistitis, y también nos permite, dependiendo de la gravedad de la misma, poder instaurar el tratamiento. Ahora, en cuanto a los criterios de Tokio, evalúa 3 puntos fundamentales: signos de inflamación local, signos de inflamación sistémica y hallazgos imagenológicos característicos de la colecistitis aguda, que generalmente se da por ecografía. En los signos de inflamación local, evalúa principalmente el signo de Murphy. El signo de Murphy es el dolor a la palpación a nivel del hipocondrio derecho. También evalúa si existe masa, dolor o defensa a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? En los signos de inflamación sistémica va a evaluar si hay la existencia de fiebre. Si hay una PCR elevada, nos hablaba generalmente de 3 miligramos por decilitro o de 30 miligramos por litro en la PCR, y recuento de glóbulos blancos elevados, ¿no?
Por último, evalúa también el hallazgo imagenológico característico en colecistitis aguda. Generalmente el principal método de diagnóstico de imagen es la ecografía. Los criterios diagnósticos ecográficos de la colecistitis aguda son la demostración de litiasis biliar, el engrosamiento de la pared que sea mayor a 4 milímetros, que existe una distensión vesicular, la presencia de barro biliar, colecciones líquidas pericolicísticas que indican perforación vesicular, y uno de los característicos que es el Morphy ecográfico, que al igual que el Morphy que realiza la palpación, el paciente siente un dolor intenso cuando el transductor del ecógrafo hace presión a nivel del hipocondrio derecho. Ahora, cuando hablamos de un diagnóstico sospechoso, un diagnóstico sospechoso de colecistitis se da cuando existe un punto a nivel de signos de inflamación local más un ítem de A más un ítem de B, es decir, de inflamación local más signos de inflamación sistémica. Un diagnóstico definitivo se da cuando existe la presencia de un ítem de A, de un ítem de B o de un ítem de C. ¿Sí? Algo que recalcaba... Un ratito, Pinzón, ¿sí? No seas malo, Ya, gracias. Lo que quiero es recalcar esto, la importancia de esto. Ya hemos visto que han expuesto muy bien, pero los mejores médicos del mundo en cuanto a semiología y a clínica se reunieron en Tokio. Por Takamara se reunieron de 20 países y establecieron estos cuadros en 2007. Este lo perfeccionaron en el año 2012 y en el año 2019 ya hicieron algunas pequeñas modificaciones en cuanto al tratamiento. En el 2021 aparece otro. Lo que tratan de hacer ellos es simplificar. Dicen que la gente que más sabe simplifica las cosas y lo hace entendible. Entonces, de aquí, de estas partes de los criterios de Tokio, que son estos para diagnóstico, porque nos vas a hablar, me imagino, de gravedad, y tenemos aquí signos de inflamación local, lo que les habíamos dicho anteriormente, dolor somático, ¿no es cierto? Dolor somático, eso es todo. Signos de inflamación sistémica, lo que no tiene el cólico biliar, fiebre, proteínas C reactivas y glóbulos blancos, eso no tiene el cólico biliar. Y los exámenes imagenológicos, que puede ser cualquiera, pero como dijo su compañero, el examen de primera elección para vías biliares es el eco. Entonces tenemos sospecha A más B, y diagnóstico A más B más C, cualquiera que sea esto, y está muy bien traído ahí lo que significa los signos ecográficos de vías biliares. Únicamente estoy recalcando lo que nos dijo su compañero, que está muy bien expuesto. Sigue nomás. Ya. Bueno, como les dije, también los criterios de Tokio nos dan una pauta para evaluar los criterios de severidad o los criterios de gravedad, ¿sí? Esto nos permite identificar el grado de... Los grados de la colecistitis nos ayuda también a identificar el tratamiento que vamos a dar. Los criterios de severidad nos ayudan a diferenciar a la colecistitis en grado 1, que sería la leve, la grado 2 o la moderada, y la grado 3 o la severa, ¿no? La de grado 1 nos dice que una colecistitis de grado 1 o leve nos dice que no cumple con criterios de ninguna de grado 2 ni de grado 3. Esto sería una colecistitis leve. La de grado 2 o la moderada nos dice que tiene alguno de los siguientes ítems, ¿no? Glóbulos blancos mayor a 18.000, que exista una masa dolorosa palpable a nivel del cuadrante superior derecho, que la duración de los síntomas sea mayor a 72 horas, que exista marcada inflamación local, ¿sí? Con complicaciones de la propia colecistitis que los profundizaré más adelante, como el gangrena, el enfisema o el absceso pericolicístico, ¿sí? Una colecistitis de grado 3 o la severa es aquella que tiene ya disfunción a nivel orgánico y presenta algunos de los siguientes ítems. Disfunción cardiovascular, como por ejemplo hipotensión que requiera ya el uso de vasopresores, pacientes con disfunción neurológica, es decir, que tengan alteraciones a nivel del estado de conciencia, pacientes que tengan una disfunción respiratoria, es decir, que tengan una razón de presión de oxígeno y una FiO2 menor a 300, una disfunción renal que se caracteriza por oliguria y la presencia de creatinina sérica mayor a 2 miligramos por decilitro, disfunción hepática, INR mayor a 1.5 y disfunción hematológica, es que tenga plaquetopenia menor a 100.000 plaquetas. Ya. Una vez que instauramos y hemos dividido y establecido los grados de gravedad de la colecistitis, nos vamos a lo que es el tratamiento. En el tratamiento nos recomendaba que todo paciente que tenga una colecistitis debe tener terapia antibiótica y cuidados generales de apoyo, como por ejemplo nada por vía oral y la administración de líquidos intravenosos.
¿sí? En cuanto a la antibioterapia, lo que se recomienda son cefalosporinas de tercera generación que abarquen la mayoría de, que abarquen también microorganismos anaerobios. Podemos administrar también cefalosporinas de segunda generación más metronidazol para una mayor, para tener una mayor, un mayor efecto en cuanto a al, a la terapia antibiótica. Si el paciente tiene alergia a las cefalosporinas, podemos administrar aminoglucósidos más metronidazol, o también podemos administrar otros medicamentos como los carbapenémicos, la piperacilina tazobactam o las fluoroquinolonas, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿sí? Pacientes que tienen una colecistitis de grado 1, ¿sí? Necesitan antibiótico terapia y cuidados generales de apoyo que les mencioné. Lo que se recomienda aquí es realizar una observación del paciente, pero el gol estándar en este tipo de pacientes para el tratamiento es una colecistectomía laparoscópica temprana, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen un grado 2, igualmente, el gol estándar sería una colecistectomía laparoscópica temprana, pero aquí tenemos que evaluar ciertas circunstancias. En el grado 2 de colecistitis ya hay una cierta inflamación de la vesícula y depende principalmente de la pericia del cirujano para establecer si es prudente realizar la operación o no. En el caso de que la inflamación de la vesícula persiste, lo que se recomienda es un drenaje urgente de la vesícula biliar, ¿sí? Y esperar un tiempo, generalmente 1 a 4 días aproximadamente, para realizar una colecistectomía laparoscópica electiva. En cuanto al grado 3, en el grado 3 tenemos que, principalmente, nos mencionaban las guías que en el grado 3 de colecistitis se recomienda primeramente tratar la disfunción orgánica. Primeramente, tratar de equilibrar al paciente y tratar la disfunción orgánica. Segundo, estabilizarlo y luego realizar un drenaje urgente de la vesícula biliar. Si el paciente ya ha sido correctamente estabilizado y la vesícula biliar también ha sido vaciada, se recomienda la colecistectomía laparoscópica. Como se dan cuenta, pues la colecistectomía laparoscópica es el gol estándar para el tratamiento quirúrgico de esta patología. Esto principalmente porque tiene menores riesgos, menores complicaciones. Por ejemplo, reduce la mortalidad, el tiempo de estancia hospitalaria es menor, el paciente puede realizar sus actividades en un menor tiempo, ¿sí? Y hay menor tasa de complicaciones. Sin embargo, la colecistectomía abierta no hay que descartar, y sobre todo se la realiza cuando no tenemos los medios para realizar una colecistectomía laparoscópica o no tenemos el conocimiento para realizarla. Ya. Espérate un ratito, amigo. Espérate un ratito. Regresa. Ya. Perdona que insista porque de aquí van a salir preguntas. Si no es de diagnóstico, va a salir de criterios de severidad y si no es de tratamiento. Ya. Esto de aquí es una guía que se la adaptó en Bolivia en base a los criterios enunciados en Japón. Esto es, cada país, de acuerdo a la OMS, tenemos la obligación, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada hospital, poder realizar. Por eso la parte 2, la de tipo 2, le dejan cierta flexibilidad. Y aquí la ha adaptado muy bien este boliviano. Entonces tenemos grado 1. Antibióticos, como ya nos dijo, van a ser direccionados contra bacterias gram negativas o anaerobios, ¿no es cierto? Tenemos la Escherichia coli y los bacteroides frágiles, un poquito inverso a lo que pasaba con la apéndice, pero aquí tenemos cefalosporinas, quinolonas, y si hay pus, metronidazol, ¿no es cierto? Pero el tratamiento en grado leve siempre puede ser, si es que hay disponibilidad de quirófano en el hospital o en clínica privada, se opera inmediatamente. Colelab. Si no tienes Colelab, colecistectomía abierta. De acuerdo, si estás en el suburbio, en Guayaquil o en un hospital pobre, no lo vas a dejar ese paciente que se vaya y se muera. Colecistectomía abierta. Y el grado 2, generalmente estos también se les da antibióticos, medidas generales, como dijo, y Colelab, colecistectomía laparoscópica. ¿Sí? Si tiene una terapia exitosa, perfecto. Si no tiene, cirugía de emergencia. ¿Sí? Si es que por de acuerdo a las circunstancias se complica el paciente, puede optarse por la colecistectomía laparoscópica posterior. Nosotros en el hospital tenemos la costumbre de que en colecistitis grado 2, si pasa más allá de 3 o 4 días, la cirugía se hace muy difícil. Le damos antibióticos.
Manejo hidroelectrolítico. Si desaparecen los signos de inflamación, a este paciente lo mandamos y lo operamos de 8 a 10 semanas posterior. Por ejemplo, estamos ahora julio-agosto, para la primera semana de septiembre estaría operándose. ¿Sí? En el grado 2. En el grado 3 el problema es más grave, más grave. Entonces ahí tenemos que dar antibióticos de soporte e inmediatamente recurrir a un drenaje de la vesícula. ¿Quién hace esto? Generalmente el radiólogo intervencionista. Esto es, si yo les pregunto, tratamiento de una colecistitis en un paciente que se encuentra en el criterio grado 3 o severo, ustedes contestan únicamente drenaje de la vesícula biliar. ¿Sí? Si después se mejora alguna cosa, entramos a la colecistectomía laparoscópica. Si yo les digo colecistectomía, tratamiento de la colecistitis, grado 2, que está en unos 8 días, es decir, llegó un paciente por allá de Cariamanga, de Puyango, y ya está 5 días de evolución. Tiene una colecistitis edematosa inflamada. Le damos antibióticos y mejora el cuadro. Ese paciente es mejor no operarlo, porque eso es bien difícil, esa cirugía. No se ve y podemos volarnos la vía biliar. Si mejora, y de acuerdo a se lo manda a la casa y se lo opera en 6 a 8 días. Si no mejora, ahí entra la habilidad de cada cirujano. Puede intentar la colecistectomía laparoscópica o también la colecistectomía abierta o un simple drenaje de la vesícula. Esto es una colecistostomía. Pero la grado 1 es así, entra directamente a Colelab. ¿Está claro? La gran mayoría de grado 1, Colelab. Grado 2, antibióticos. Si mejora, se lo manda a la casa y se lo opera 6 a 8 semanas. Si no mejora, cirugía de emergencia. Si no se la puede sacar a la vesícula en ese grado, drenaje. Y grado 3, directamente drenaje. ¿Ok? Sí me entendí. Esa es la interpretación de esta guía. Siga nomás. En cuanto al diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial es bastante amplio, puede hacernos confundir con múltiples patologías. Las principales que realmente pueden hacernos dudar en el diagnóstico son la hepatitis aguda, la pancreatitis, la apendicitis y el ulcus péptico. En menor medida puede darse por neumonías, puede darse por gastritis, por hernias hiatales o por infarto agudo de miocardio. Es por esto que se establecieron los criterios de Tokio y mediante todo lo que ya habíamos explicado podemos descartar fácilmente todas estas patologías. En cuanto a las complicaciones de la colecistitis, tenemos el empiema. ¿Sí? El empiema generalmente se da sobre todo en pacientes ancianos y débiles. ¿Sí? Generalmente estos pacientes poseen una fiebre alta, dolor en el hipocondrio derecho y una masa palpable. Otra de las complicaciones tenemos la gangrena. La gangrena es un paso a la perforación de la vesícula y se da generalmente por necrosis a nivel de la vesícula, ¿no? El absceso es una infección que sobrepasa las paredes de la vesícula. ¿Sí? Este absceso, si no es tratado correctamente, puede darnos una peritonitis localizada generalmente porque está en contacto con otros órganos del tubo digestivo como el estómago, el duodeno, el colon y el epíplo. La perforación también se da principalmente por la isquemia y por la gangrena de la vesícula biliar. Generalmente lo podemos observar sobre todo en pacientes ancianos y en pacientes diabéticos. La perforación puede mostrarse en dos variantes, ¿no? Puede mostrarse en una situación donde la vesícula se perfora, pero queda rodeada de todas las estructuras que circundan a la vesícula, como es el estómago, como es el duodeno, ¿sí? Esto forma un plastrón y un absceso pericolecístico, ¿sí? Y puede darnos, generalmente se manifiesta con fiebre y con dolor, ¿no? La otra de las características de esta perforación es que una vez que la vesícula se perfora, esta se riega en todo el peritoneo, causándonos una peritonitis generalizada. ¿Ya? Otra de las complicaciones tenemos la vesícula esclerotrófica. En la vesícula esclerotrófica lo que ocurre es que por alguna razón el colédoco se permeabiliza y la pus drena a través de esto, cediendo de esta manera el cuadro agudo. Aquí las paredes vesiculares, se van a esclerosar, van a ocluir la luz de la vesícula y todos los cálculos que se encontraban en la vesícula van a quedar atrapados. Otra de las complicaciones también es la fístula biliar.
tenemos dos variantes de las fístulas biliares. La fístula biliodigestiva, que se da esto se da por la adherencia de la vesícula con las otras estructuras del tubo digestivo. En un 79% nos decía que suele darse a través del duodeno, un 17% a nivel del colon y el resto a nivel del yeyuno y el estómago. ¿Sí? La otra clase de fístula es el síndrome de Mirici o la fístula hacia el conducto colédoco. En el síndrome de Mirici, el autor Attila Shendes nos da una pauta para clasificar al síndrome de Mirici en diferentes tipos y de acuerdo a estos tipos nosotros podremos evaluar el tratamiento de los mismos, ¿no? Según Attila Shendes, el tipo 1, el cálculo a nivel de la vesícula biliar impuso una compresión extrínseca sobre la vía biliar. ¿Sí? Para el tratamiento del síndrome de Mirici de tipo 1, lo que se recomienda es una colecistectomía. Aquí no hay mayor novedad. En el tipo 2, la fístula colecistobiliar afecta un tercio de la vía biliar. Va a afectar hasta un tercio de la vía biliar. Y el tratamiento de la de tipo 2 se recomienda realizar igualmente una colecistectomía o se recomienda realizar una coledocoplastia. Una coledocoplastia con parte de la vesícula, ¿no? En la de grado 3, la fístula va a involucrar los 2/3 de la vía biliar, ¿sí? Igualmente aquí se recomienda la coledocoplastia, ¿sí? Pero también en la de grado 4 vamos a encontrar que la fístula va a afectar a toda la vía biliar y por lo tanto va a causar una destrucción. Aquí lo que se recomienda realizar es una anastomosis bilioentérica, así como podemos observar aquí en la imagen. Ya. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, tomado la clasificación de Attila Shendes, tenemos el hilo biliar. El hilo biliar se da sobre todo cuando existen fístulas biliodigestivas. Hasta en un 13% de estas fístulas biliodigestivas, sobre todo que tienen contacto con el duodeno, se puede observar esta complicación. Esto se da principalmente porque la fístula permite el paso sobre todo de cálculos que son muy grandes, sobre todo mayor a 2.5 centímetros. Esto va a continuar su trayecto y va a obstruir acá a nivel de lo que es el ilion terminal, ¿sí? Al causar esto, el paciente va a tener clínica, por ejemplo, de dolor abdominal en hipocondrio derecho, puede hacernos pensar incluso en una apendicitis. Para el diagnóstico lo que se recomienda es realizar una radiografía. En la radiografía de abdominal vamos a poder observar neumobilia o aire a nivel de la vesícula y de las vías biliares. Podemos observar también ciertas niveles hidroaéreos a nivel de yeyuno e ilion y vamos a observar una imagen calcificada en el cuadrante superior derecho. El tratamiento del hilio biliar se recomienda realizar primero la obstrucción del cálculo, es decir, resolver esta patología y después de unas 8 semanas realizar la colecistectomía. Y por último tenemos la coledocolitis. Esa es una de las complicaciones más frecuentes. Nos habla de que alrededor del 15 al 11% de los pacientes con una colelitiasis presentan coledocolitiasis y es por eso que es muy importante la colangiografía transoperatoria. Esa es mi parte, doc. Muy bien, joven, muy bien. ¿Sí se me escucha? Disculpen. Sí. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Todo? Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a hablar acerca de algunas variantes de la colecistitis aguda. Así vamos a tener la colecistitis aguda litiásica, que va a representar del 2 al 8% de todas las colecistitis agudas, que generalmente se presenta entre la edad de 60 a 70 años. Esta colecistitis aguda litiásica se trata de una inflamación de la vesícula biliar, pero en ausencia de un cálculo biliar. Esta puede derivar de la obstrucción ya sea del cuello o del conducto cístico de la vesícula por otras razones diferentes a las de un cálculo o también puede derivar de una isquemia vesicular. Así vamos a tener diversas causas que se van a clasificar en mecánicas, químicas, infecciosas, vasculares
y las más frecuentes que son como complicaciones de padecimientos sistémicos. Dentro de las mecánicas vamos a tener que se da, como ya les dije, por la obstrucción del cuello de la vesícula o del conducto cístico debido a codaduras, a válvulos, a fibrosis, a tumores, a cáncer o a la presencia de vasos anómalos. Dentro de las causas químicas se debe principalmente al reflujo de las enzimas pancreáticas que van a lesionar la pared de la vesícula y van a ocasionar lo que es una filtración de la bilis hacia la cavidad peritoneal, lo que se conoce como vesícula filtrante. También pueden estar asociados a padecimientos infecciosos, como en el caso de la fiebre tifoidea, que principalmente se causa por la bacteria Salmonella typhi. También en actinomicosis, en amoebiasis, en tuberculosis, en brucelosis, fiebre escarlatina y otros procesos febriles en causas vasculares, principalmente por las trombosis de los vasos, generalmente de la arteria cística, que va a ser rama de la hepática común, que va a ser la que va a nutrir a la vesícula, que puede causar isquemia y gangrena de este tejido vesicular. Y los más frecuentes que son, que aparecen como complicaciones de, que esta colecistitis litiásica puede producirse como complicación de padecimientos sistémicos, tanto pacientes politraumatizados, pacientes quemados, sépticos, luego de una cirugía mayor, en sobredosis de fármacos, soporte hemodinámico en los pacientes en unidades de cuidados intensivos y pacientes con nutrición parenteral. Se cree que la fisiopatología se debe a que estos pacientes tienen una baja perfusión, lo que ocasiona una isquemia del tejido e incluso puede causar gangrena. Bien, dentro de la fisiopatología vamos a tener que se va a producir la éstasis biliar, es decir, el estancamiento de la bilis dentro de la vesícula, la concentración biliar, es decir, el espesamiento de esta bilis, lo que ocasiona una lesión de la mucosa, puede ocasionar la infección y obstrucción vascular, que se van a derivar todos estos en una complicación muy grave, que es la gangrena y la perforación de este tejido. Los mecanismos implicados en estos pacientes críticos vamos a tener la hipoperfusión vesicular, sobre todo en los pacientes que han sufrido un shock hipovolémico o un shock séptico. El soporte ventilatorio, debido a que eso causa hiperbilirubinemia, también una éstasis biliar y una disminución del flujo sanguíneo portal. También, ya que estos pacientes van a estar medicados con narcóticos, se puede producir una éstasis biliar y también se puede producir una estenosis del esfínter de Oddi, que también se relaciona con esta colecistitis. También la inflamación, las transfusiones y las endotoxinas, sobre todo del Escherichia coli, van a provocar lo que es la activación del factor de coagulación 12, factor Hageman, que va a provocar lesión y trombosis de estos vasos sanguíneos. Ya, dentro de la presentación clínica tenemos que esta presentación va a ser insidiosa, sobre todo en pacientes graves que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, ya que estos no pueden comunicarse con facilidad. Se va a presentar lo que es una hiperpirexia, que es una fiebre mayor a los 41 grados centígrados. También va a presentarse dolor y sensibilidad, sobre todo en el cuadrante superior derecho, leucocitosis. También puede haber ictericia. Y en los pacientes graves puede aparecer sepsis o una fiebre de origen desconocido. En el examen físico se puede observar lo que es una masa palpable en el cuadrante superior derecho igualmente. Dentro del diagnóstico, igual que la colecistitis litiásica, la prueba de elección va a ser el eco. Aquí vamos a encontrar algunos signos que va a ser el engrosamiento de la pared, más de 4,5 milímetros. También vamos a encontrar una bilis ectógena declive, el líquido pericolecístico y una vesícula biliar hidrópica o distendida. Este tratamiento va a variar desde la descompresión percutánea hasta la extirpación de la vesícula por la parotomía. Es importante que también determinemos si esta vesícula es viable, debido a que una vesícula necrótica o perforada no va a ser suficiente una descompresión percutánea. Y la incidencia de esta vesícula necrótica va a ser alrededor del 60%. Y la mortalidad en todos estos casos va a ser alrededor del 50 al 60%.
también decía que se podía prevenir este tipo de colecistitis, sobre todo en pacientes de riesgo, administrando colecistocinina y el ácido uso desoxicólico. Sin embargo, esto no se ha probado. Ya, otra variante de la colecistitis aguda tenemos la colecistitis enfisematosa. Esta colecistitis enfisematosa es una forma de colecistitis que va a evolucionar de una forma severa y fulminante, que se va a dar sobre todo por la infección de la bilis por bacilos formadores de gas. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, en una proporción de 4:1, en pacientes diabéticos y en pacientes mayores a 60 años. Esta colecistitis enfisematosa se presenta primeramente como una colecistitis aséptica y luego va a infectarse con bacilos formadores de gas que pueden llegar desde diferentes partes, desde la sangre, a través de la bilis o a través de la linfa, y se van a desarrollar en este medio anaerobio. Los principales patógenos que se van a encontrar, vamos a tener que ser Clostridium perfringens, la Escherichia coli y la Klebsiella. El paciente se va a presentar con un marcado deterioro del estado general y una insuficiencia circulatoria periférica. Dentro del diagnóstico, aquí a diferencia de las otras colecistitis, solo basta con una radiografía para darnos cuenta de la presencia de gas que va a presentar, que puede presentar tanto la luz de la vesícula como las paredes o los conductos biliares. Y el tratamiento, como esta es una forma severa de colecistitis, siempre va a consistir en una colecistectomía temprana. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, jóvenes, se han lucido. Tiene las rojas. Ya, jóvenes. Entonces quedamos en eso porque tengo que quedarme para un grado todavía yo. Doc, Sí. disculpe una pregunta rapidito. Lo que pasa es que ya mis compañeros después acaban la distribución y quedan 2 temas sueltos, que es emergencias geniturinarias y patología urogenital o de litiasis y hiperplasia. Tenemos una compañera que no ha expuesto todavía, ¿se acuerda? Sí, ¿cómo se llama? No sé cuánto. Sí, Sí, póngale, Ángela. ponga ella. Ya, un tema. Y el otro tema lo sorteamos, que es la de emergencia geniturinarias. Sí, sortéenle nomás, sortéenle. Ya. Igual, no hay problema. Ya, Doc. Ya nos vemos entonces. ¿No? Hasta luego. Chao. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias. Y ahora este proceso.